Hola, bienvenidos una vez más a un pequeño curso de absorción y agotamiento. Pues vamos a comenzar con el segundo video de dicho curso. Ahora vamos a hablar sobre las conversiones de las concentraciones, ¿de acuerdo? Mi nombre es Luis Germán Gasca y comencemos. Vamos a comenzar con la presión parcial para convertir la fracción mol y viceversa. Bueno, aquí tenemos la siguiente expresión que me dice que la presión parcial es igual a la presión del sistema por la fracción mol. Por lo tanto, si despejamos, obviamente la fracción mol para el gas, en este caso, es igual a la presión parcial sobre la presión del sistema. Ahora, la presión que nosotros vamos a manejar es la presión absoluta, no la presión atmosférica, no la presión manométrica, sino la presión absoluta. Las unidades de la presión parcial y la presión absoluta tienen que ser congruentes, obviamente, para que el cálculo me dé correcto. Bueno, comencemos ahora con las partes por millón. Las partes por millón en fracción, a fracción y viceversa. Bueno, pues, ¿qué representa una parte por millón? Pues la parte de A, que está en un millón de mezcla, ¿de acuerdo? En este caso, para poder calcular una parte por millón, debemos de tener la fracción correspondiente, es decir, en masa o en mol, y multiplicarla por 10 a la 6 o por 10 a la 6 o por un millón, ¿de acuerdo? Y para encontrar la fracción, pues dividimos las partes por millón entre un millón. Los ejemplos están aquí. En el primer caso tenemos una fracción masa del gas, que es de 0.003. En el caso 2, una fracción mol de líquido, que es de 0.004. Y en el caso 3 tenemos 50 partes por millón. Obviamente están en mol porque no están testadas. Vamos a ver cómo se solucionan. Vemos el caso número 1. Multiplicamos esos 0.003 por 10 a la 6. Y obviamente obtenemos las 3000 partes por millón. En este caso van a estar en masa, porque la fracción estaba en masa. Después, en el número 2, multiplicamos esos 0.0004 por un millón y obtenemos las 400 partes por millón en mol, pero de líquido, ¿de acuerdo? Y finalmente, para poder obtener la fracción, en este caso mol, del gas, dividimos las 50 partes por millón entre un millón y me queda que 5 por 10 a la menos 5. Es algo muy sencillo, obviamente solo es para poder pues abarcar esta parte del tema. Bueno. Ahora vamos a los porcentajes, que en este caso me pueden dar un porcentaje mol, un porcentaje volumen, un porcentaje masa, ¿de acuerdo? Y convertirlos a fracción. ¿Qué es un porcentaje? Pues básicamente es una parte por cada 100. Así se define, ¿de acuerdo? El porcentaje mol y volumen, pues obviamente equivalen básicamente a multiplicar la fracción mol por 100. Y en caso de que me den el porcentaje volumen, pues solamente puedo obtener precisamente la fracción mol de un gas, o a partir de la fracción mol de un gas obtener el porcentaje volumen. El porcentaje masa obviamente va a equivaler a multiplicar la fracción que tengamos en masa por 100. Para poder obtener una fracción, pues hay que dividir entre 100 dichos porcentajes que me den. Tenemos los siguientes ejemplos, que en este caso dice aquí número 1, tenemos una fracción masa de 0.052. En el número 2 tenemos una fracción mol de 0.83 y en el número 3 tenemos un porcentaje volumen del 35.7%. Bueno, como tenemos la fracción masa, multiplicamos por 100 y obtenemos que es el 5.2% en masa. Después tenemos 0.83, multiplicamos por 100 y tenemos el 83% en mol, obviamente porque las fracciones eran masa y mol respectivamente. Y el tercero es interesante hasta un punto de vista, porque tenemos 35.7% en volumen, quiere decir que podemos obtener la fracción mol del gas, y es lo que hacemos, dividimos entre 100. ¿Y por qué del gas? Porque obviamente en este caso recuerden que la presión, volumen son precisamente variables que pues afectan a un gas. En este caso pues al líquido no lo afectan directamente, ¿de acuerdo? Por eso tenemos la densidad y demás. Bueno, entonces tenemos que la fracción mol del gas es 0.357. Ok. Después vamos a ver las relaciones. Son interesantes las relaciones para convertirlas a fracción y viceversa. Una relación hay que recordar que es
la cantidad de un compuesto A respecto a una unidad del compuesto inerte, que en este caso es LS o GS, se puede obtener de la siguiente manera. Bueno, en fracción sabemos que la fracción de A más la fracción de S es igual a 1, por lo tanto la fracción de S es igual a 1 menos XA. Obviamente en mol, para poder obtener precisamente dichas relaciones, pues va a ser que la relación mol es igual a XA 1 menos XA. ¿Por qué? Vamos a ver las unidades. Lo de acá arriba son kilomol de A y lo de abajo es kilomol de LS. Si nosotros tenemos 1 menos XA, lo que estamos colocando pues es la fracción precisamente del inerte. 1 menos YA pues obviamente es la fracción del inerte también. Si lo queremos calcular en masa, pues hay que poner la fracción correspondiente, obviamente testada. Aquí está precisamente la fórmula para pasar de fracción a relación. Si queremos hacer el caso contrario, pues obviamente la fórmula ahora tendrá que ser que la fracción va a ser igual a la parte pues de la relación entre 1 más la relación. Aún no hemos hecho balance de materia, por lo que es importante apuntar que cuando hagamos el balance de materia, pues vamos a ver de dónde sale precisamente esta fórmula. Una forma de identificar cuál es la que vamos a utilizar es que si queremos transformar de relación a fracción, pues es una suma en el denominador, y si queremos transformar de fracción a relación es una resta en el denominador, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está la otra fórmula, obviamente en masa lo único que cambia es que está testado, ¿de acuerdo? Podemos ver las unidades para que nos quede más claro. La parte de relación, las unidades de la relación son kilomoles de A por kilomol de LS o kilomol de A por kilomol de GS o kilogramo de A en kilogramo de LS. En cambio, la fracción a la hora de obtener pues es kilomol de A entre kilomol total o kilomol de mezcla, ¿de acuerdo? Es la diferencia que ya manejábamos precisamente entre las dos fracción y relación en el video anterior. Bueno, vamos a ver los ejemplos, que es lo siguiente. Dice, convertir a fracción las siguientes relaciones. En el primer inciso tenemos una relación masa que es igual a 2.3 y en el 2 tenemos una relación mol de líquido que es igual a 0.067. Recuerden que la relación puede ir de 0 hasta infinito y obviamente la fracción solamente de 0 a 1. Para el inciso, aquí al parecer ocupé primero el inciso número 2, aquí está al revés, va a ser igual a 0.067, 1 más 0.067. Bueno, aquí lo invertí en la forma en que lo resolví, pero bueno, es lo mismo. Y obviamente si nosotros tenemos una relación en masa como aquí, vamos a obtener la fracción en masa, que en este caso es 0.6969 y la fracción mol 0.06279. Ahora, la relación siempre va a ser más grande que la fracción, no lo olviden. Una fórmula fácil de aplicar. Después dice convertir a relación las siguientes fracciones, que en este caso tenemos una fracción mol del gas de 0.75 y una fracción masa del líquido de 0.0087. Bueno, el número 1 tenemos que es 0.75 entre 1 menos 0.75. Vemos que la relación sale mayor y obviamente la relación que obtenemos es una relación mol. Mientras que para el inciso 2 me sale un valor de 0.08776. Ojo, siempre la relación va a salir más grande, pero entre más diluidas, es decir, entre más pequeña sea la fracción y la relación, se van a ir acercando a sus mismos valores, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver la relación mol a relación masa. Bueno, la relación mol pues obviamente puede tener unidades de kilomol de A entre kilomol de GS o kilomol de A entre kilomol de LS según sea la fase. Y obviamente las unidades de la relación masa pues es kilogramos de A, kilogramos de GS, kilogramos de A, kilogramos de LS, ¿de acuerdo? Además sabemos que los mol son igual a la masa entre el peso molecular y obviamente si despejamos la masa es igual al mol por el peso molecular. Y para poder convertir, ojo con las siguientes indicaciones. Si tenemos la relación masa y queremos obtener la relación mol, vamos a multiplicar por el peso molecular de GS, obviamente porque estamos hablando de la fase gas, y dividir entre el peso molecular de A. Aquí está lo mismo pero en la fase líquida. Vamos a multiplicar por el peso molecular de LS y vamos a dividir entre el peso molecular de A.
En el ejemplo vamos a ver la eliminación de las unidades para que vean precisamente. Y caso contrario, si queremos pasar de relación mol a relación masa, habrá que multiplicar por el peso molecular de A y dividir entre el peso molecular del inerte, que en este caso es GS, y que acá va a ser LS. Vamos a ver los ejemplos que son los que me interesan un poquito para ver precisamente cómo se eliminan las unidades. Dice, convertir a relación mol las siguientes relaciones. En este caso, tenemos una relación masa por parte del líquido que es igual a 0.89 kilogramos de A por cada kilogramo de LS. El peso molecular de A es 28 y el peso molecular de LS es 44. Vamos a ver, la fórmula me dice que para obtener la relación hay que multiplicar por el peso molecular de LS y dividir entre el peso molecular de A. ¿Pero por qué? Bueno, aquí viene la explicación. Vamos a ver las unidades, aquí coloreé las unidades que se van a eliminar. Las unidades de la relación masa pues están aquí, kilogramos de A y kilogramos de LS, que le corresponden las de acá arriba. Este 44 son las unidades, pues precisamente junto a ellas son kilogramos de LS entre kilomol de LS. Vemos aquí cómo están, si hiciéramos un producto de extremos y producto de medios, pues obviamente se podrían eliminar precisamente los kilogramos de LS porque eran en la parte de arriba y estos en la parte de abajo. Mientras que si hiciéramos producto de extremos y medios para kilomol de LS y kilogramo de A, pues los kilogramos de A quedarían en el denominador porque obviamente eso pasa aquí en extremos y medios y se podrían eliminar fácilmente con la parte del numerador de los kilogramos de A. Entonces, por eso, para poder convertir de relación masa a relación mol, se tiene que hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Esa es la explicación. Bueno, el resultado es 1.3985 y vamos a ver las unidades sobrevivientes que son kilomol de A, que está en la parte de arriba, y kilomol de LS, que queda en la parte del denominador. Aquí tenemos un ejemplo más. Ahora para la fase gas tenemos una relación masa de 0.54 kilogramos de A por cada kilogramo de GS. Cambian los pesos moleculares. Bueno, aquí hay un pequeño error. Aquí debería decir peso molecular de GS, perdón, se me fue. Pero bueno, aquí las unidades están correctas. En este caso, pues la fórmula es relación de A es igual a la relación masa peso molecular de GS entre el peso molecular de A. Al igual que en el ejemplo anterior, pues vamos a ver el análisis de las unidades. Se va a eliminar kilogramos con kilogramos de A, kilogramos de GS con kilogramos de GS. Y me van a quedar kilomol de A y kilomol de GS. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a transformar de relación mol a la relación masa. El primer ejemplo tenemos que XA es igual a 0.16 kilomol de A por cada kilomol de LS. Los pesos moleculares están aquí. Aquí no hay ningún error. Y bueno, la fórmula pues está aquí, es correcta. Y vamos a ver cómo la aplicamos. Este punto 16 tiene las siguientes unidades, kilomol de A, kilomol de LS, que son las que están en la parte superior. El 17 corresponde al peso molecular de A, que lo tenemos en la parte del numerador. Entonces, kilogramo de A sobre kilomol de A se elimina directamente con este kilomol de A. Y el 40, que es el peso molecular de LS, pues vamos a eliminar precisamente los kilomol de LS. Si aplicamos eso, pues las unidades me van a quedar las que están en blanco, que son kilogramos de A sobre kilogramos de LS. En el segundo ejemplo vamos a tener que la relación del gas, que es igual a 0.28 kilomol de A entre kilomol de GS, necesitamos el peso molecular de A y necesitamos el peso molecular de GS. En este caso me están dando el de LS, igual es un error, obviamente aquí debería decir peso molecular de GS, perdón, ya saben sobre la marcha, perdón, no me había fijado, pero aquí es un error, aquí vamos a poner el peso molecular de GS, obviamente las unidades me sugieren que es GS, ¿de acuerdo? Y en la fórmula, pues también aquí es peso molecular de A, peso molecular de GS, y de igual manera, pues se van a eliminar kilomol de A, kilomol de A, kilomol de GS, kilomol de GS. Repito, aquí debería estar kilomol de GS, disculpen. Ok, bueno. Vamos a lo siguiente. La concentración molar y másica del gas a convertirla en fracción. Bueno, pues básicamente aquí es de lo más interesante porque a veces no sabemos qué hacer cuando me dan unidades de gramos sobre litro, kilomol sobre litro, etcétera, etcétera. Bueno, de la teoría sabemos que la concentración de A en el gas es igual a PRT por su fracción. Obviamente a la hora de despejar, pues me va a quedar que la fracción mol
pues va a ser igual a CAG RT sobre P. CAG, ¿qué unidades tiene? Bueno, tiene que estar en unidades acorde a la presión total del sistema, a la temperatura y a la constante de los gases ideales. CAG pues tiene unidades obviamente de mol sobre, bueno, kilomol sobre metro cúbico, kilomol sobre litro y demás. Y va a depender de la R y de la T y de la presión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para unidades como atmósfera Kelvin, CAG puede estar en unidades de kilomol sobre metro cúbico. Entonces tendríamos que utilizar una R de 0.08205. Ahora, si tuviéramos concentración másica, pues ahora la fórmula es esta. Dice que la concentración másica de A en el gas es igual a PRT por el peso molecular de A por YA. Si despejamos esto, pues me va a quedar que YA en fracción mol es igual a CAG por RT entre la presión por el peso molecular de A. Tenemos una nota muy interesante aquí. CAG tiene que estar en unidades de kilogramos sobre metro cúbico para que aplique la conversión del cuadro anterior, es decir, la que está aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Sin embargo, no son unidades exclusivas, es decir, yo puedo tener un kilogramo sobre litro, una libra sobre pie cúbico, pero la R, obviamente, tendría que estar ad hoc o tendría que hacer conversiones para, obviamente, pues obtener los resultados deseados. Vamos a un ejemplo, que esto es lo más interesante aquí. Si tenemos una concentración de 1.32 kilogramos de A sobre metro cúbico, analicemos, me están dando kilogramos y metro cúbico. Quiere decir que lo que me están dando es una CAG testada, es decir, una concentración de A en el gas, obviamente, pero testada. ¿Por qué? Porque tenemos kilogramos, ¿de acuerdo? Me están diciendo cuál será su fracción mol de dicho compuesto. Si la presión absoluta del sistema son 2 atmósferas, tenemos 25 grados de temperatura y el peso molecular es de 28. Bueno, aquí está la fórmula despejada, que la fracción de A es igual a CAG RT sobre la presión absoluta y el peso molecular. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Aquí tenemos el 1.32, que es la concentración, ¿de acuerdo? Vamos a ver las unidades. Las unidades pues no tenemos que hacer ninguna conversión porque todas se pueden eliminar. Utilizamos una R de 0.08205, cuyas unidades son atmósferas, metro cúbico, Kelvin sobre los kilomol. Aquí los kilomol obviamente son kilomoles totales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que como todo se elimina, al final me dan las unidades de una fracción, que son kilomol de A entre kilomol total. Esto que tenemos aquí es el peso molecular y obviamente esta parte va a quedar en la parte de arriba y los kilomoles totales quedan en la parte de abajo, en la parte del denominador. Bueno, si lo quieren analizar un poco más, pues pongan pausa y luego continuamos. Ahora, siguiente problema. Se tiene una concentración de 0.00012 kilomol de A por litro. Vamos a ver que, a diferencia del problema pasado, aquí dice kilomol. Quiere decir que es una concentración molar, ¿de acuerdo? Y obviamente es de A porque dice kilomol de A, de un compuesto de A en el gas. ¿Cuál será su fracción mol de dicho compuesto? La presión es una atmósfera y 10 grados centígrados de temperatura. Algo que no les mostré, o más bien que no hice referencia, fue que pues obviamente la temperatura tiene que estar en unidades absolutas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aplicamos la fórmula que nada más es CAG por RT entre P. Aquí vamos a ver que las unidades no están ad hoc, es decir, que tenemos kilomoles sobre el litro. Entonces esos litros los tenemos que transformar a metros cúbicos, que es lo que hice en esta parte, y lo demás es exactamente igual. Lo que está coloreado pues son las unidades que se van a eliminar, y me va a dar que la fracción mol del gas son 0.2787 kilomol de A sobre kilomol total. Bueno, ahora vamos a la concentración molar y másica del líquido. En este caso sabemos que la concentración másica pues nada más es la densidad por la fracción masa. Aquí es importante tomar en cuenta que estamos en fracción masa. Si despejamos la concentración sobre la densidad me va a dar la fracción. Ahora, al igual que en todo donde utilicemos unidades, debemos de ver que sean congruentes, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el ejemplo. Ahora, si lo que tenemos es una concentración de líquido, pero en mol, pues entonces lo que vamos a utilizar es la densidad del líquido por la fracción masa entre el peso molecular de A. Si despejamos, pues obviamente me va a quedar que la fracción masa es igual a la concentración del líquido por el peso molecular sobre la densidad. Bueno, las unidades de la concentración mol de líquido y la densidad tienen que ser congruentes. Una vez más repetimos. Vamos a la parte
de la aplicación para que se entienda un poco mejor. Y obviamente vamos a ver lo siguiente. Dice, se tiene una concentración de 0.009 kilomol de A sobre litro. Como son kilomol de A sobre litro, me están dando CaL, ¿de acuerdo? Sin testar, por lo que la fórmula que voy a utilizar sería esta, la que estaba en el lado derecho me parece. Sí, aquí está, que es la concentración molar. Bueno, en este caso me preguntan cuál será la fracción masa de dicho compuesto. Dice, la gravedad específica del líquido a cualquier concentración es de 0.97 y el peso molecular de A es de 54. Bueno, como me dan la gravedad específica, yo debo de multiplicar por la densidad del agua, en este caso son 1000. 1000 por 0.97 me va a dar precisamente los 970 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que tengo aquí abajo. Tengo que transformar la concentración a metro cúbico otra vez y obviamente colocar nada más el peso molecular. Analicemos las unidades para que vean por qué se eliminan y que tienen que ser congruentes. Al final me van a dar, obviamente en fracción masa, que son kilogramos de A, kilogramos totales, que vienen a partir precisamente de la densidad. Aquí está este ejemplo, analícenlo. En el siguiente video pues tendremos ejercicios para que los puedan resolver. Ok, siguiente ejemplo. Se tiene una concentración de 1290 gramos de A por cada metro cúbico. Automáticamente cuando me dan unidades de masa, quiere decir que la concentración que me están dando es CaL testada, ¿de acuerdo? Me están diciendo cuál sea su fracción masa si me están dando la densidad. Como me están dando masa, pues quiere decir que es CaL testado y vamos a poder calcular la fracción masa una vez más. Las unidades no son congruentes porque tenemos gramos sobre metro cúbico, por lo que tenemos que hacer una división aquí. Hacemos la conversión, ¿de acuerdo? 1000 gramos son 1 kilogramo, metro cúbico, y al final se va a eliminar y tenemos la siguiente fracción. Recuerden que las fracciones no pueden dar mayores a 1. Igual si lo quieren analizar, pónganle pausa, vean las unidades, tienen que ser congruentes, repito. Finalmente vamos a ver una conversión que en lo personal a mí no me agrada tanto, yo prefiero hacer por el camino de las relaciones, pero bueno, vamos a estudiarla. Sabemos que una fracción mol, pues en este caso en una absorción pues tenemos un sistema binario, un sistema pues de dos componentes, de dos compuestos. Sabemos que una fracción es moles de A entre los moles de la mezcla, que es todo esto, ¿no? Esto lo vimos en la teoría, la parte pasada pues es mol de A, mol de GS que componen a la mezcla. Sabemos que si queremos transformar a partir de la masa tenemos que dividir entre el peso molecular y me va a dar precisamente el mol de A y mol de GS. Muy interesante aquí, porque aquí nos está dando la clave de cuál es la fórmula, ¿de acuerdo? Porque yo quiero dividir precisamente, o quiero transformar de fracción masa a una fracción mol, tengo que dividir entre el peso molecular. Aquí viene pues el desarrollo, ¿no? Continuamos y finalmente aquí están las fórmulas. Me están diciendo que para la fase gas, pues obviamente yo tengo la fracción masa y la divido entre el peso molecular de A. Después abajo tengo la misma fracción masa entre el peso molecular de A, porque aquí está representando precisamente pues estas conversiones. Masa de A, peso molecular de A, masa de GS, peso molecular de GS. Bueno, 1 menos YA es precisamente lo que está aquí. Ahora, de este lado pues podemos ver que tenemos la misma de líquido. Insisto porque son sistemas que son binarios para LS y para GS. Esas fórmulas son precisamente las que se utilizan para transformar de fracción masa a fracción mol. A mí en lo personal yo no utilizo mucho esta conversión. Yo me gusta más transformar de relación y luego cambiar por los pesos moleculares, pero es válido, ¿de acuerdo? Bueno, de este lado hicimos el desarrollo para el gas. Aquí vamos a hacer un desarrollo para obviamente el líquido. Una fracción masa pues es la masa de A entre la masa de la mezcla, la masa total, pues va a ser igual la masa de A más la masa de LS. Si despejamos de la fórmula anterior, pues me queda que la masa es igual al mol por el peso molecular. Y aquí me está dando la clave. Si la masa es igual a mol por el peso molecular, entonces para poder transformar
pues me va a quedar como una multiplicación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí igual sumamos que las fracciones dan 1, que la fracción del inerte es 1 menos XA. Entonces para el líquido, pues tenemos lo siguiente, que XA en fracción masa va a ser igual, a partir de la fracción mol, XA por el peso molecular, de aquí sale, entre XA por el peso molecular de A más 1 menos XA por el peso molecular de LS. De igual forma, pues vamos a tener que YA es igual a YA por el peso molecular de A sobre YA por el peso molecular de A más 1 menos YA por el peso molecular de GS. Vamos a analizarlo y precisamente las de este lado transforman de mol a masa y las de este lado de masa a mol. Repito, a mí no me gusta mucho utilizarlas, pero pues son válidas, ¿de acuerdo? Vamos ahora al ejemplo. Dice, transformar de fracción masa a fracción mol los siguientes casos. Tenemos que la fracción masa del líquido es igual a 0.45. Tenemos sus pesos moleculares, que son pues de la siguiente manera. Aplicamos, ¿no? Si queremos transformar de masa a mol, pues esta fórmula que acabamos de ver, sustituimos y vemos pues el resultado, ¿de acuerdo? Aquí pues también pudieron haber puesto 0.55, pero pues en realidad es exactamente lo mismo. El único ojo que tienen que hacer o que tienen que checar, pues básicamente sería ocupar el peso molecular de LS y no lo de GS, ¿de acuerdo? En el ejemplo de abajo vamos a ver que tenemos una fracción masa para el gas, los pesos moleculares están aquí, y aquí utilizamos GS, ¿de acuerdo? Entonces, como es un sistema binario, a veces nos distraemos y utilizamos LS en lugar de GS. Aguas con utilizar GS para el gas y LS para el líquido. Aquí tenemos la transformación. En el siguiente ejemplo, pues vamos a hacer lo contrario. Vamos a transformar de fracción mol a fracción masa. En este caso, pues tenemos XA 0.21, que es la fracción del líquido, los pesos moleculares, y obviamente aquí, como queremos transformar de mol a masa, pues es una multiplicación por el peso molecular. Y aquí está el desarrollo, y me da 0.1713. Aquí tenemos el segundo ejemplo, es una fracción mol del gas, igual multiplicamos por el peso molecular. De igual manera aquí hay que tener cuidado de colocar el peso molecular de GS para no equivocarnos. Bueno, pues básicamente aquí terminaría esta parte de pues las conversiones. En el próximo video vamos a hacer ejercicios y pues eso se tiene que dominar a la perfección. Cómo transformar desde una fracción mol a una fracción masa, una relación masa y viceversa, ¿de acuerdo? Hasta las concentraciones, que son las más, a veces las más interesantes de poder identificar, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y cualquier comentario, pues lo pueden dejar aquí en el video, lo pueden dejar en la página. Repito, el siguiente video será de ejercicios de conversión, ya para entrar de lleno a lo que es el balance de materia, cuándo graficar, cuándo no graficar, cómo graficar, ¿de acuerdo? En una hoja milimétrica, y bueno, todo lo que conlleva. Muchas gracias y espero sus comentarios. Hasta luego.